Bueno, vamos a iniciar la última práctica del módulo de transferencia de calor, la práctica número 8 correspondiente a transferencia de calor en intercambiadores de calor de pasos múltiples. Vamos a trabajar con el intercambiador de calor vapor-agua de Edison. Como siempre, esta explicativa va a estar dividida en las siguientes partes y ya mismo vamos a iniciar una breve introducción de los fundamentos teóricos que van a regir esta práctica. Bien, tanto para los procesos de generación de energía como para los procesos que requieren algún tipo de calentamiento, el vapor de agua es normalmente condensado con el fin de transferir el equivalente a su calor latente de condensación a un medio refrigerante, normalmente agua, o a un producto de proceso. Ejemplos industriales en donde utilicemos vapor, millones. He colocado en esta presentación parte del flujograma de proceso de extracción de aceite y posterior eliminación de solvente para el caso de aceite de algodón. Los intercambiadores de calor normalmente usados para este fin son del tipo cascos y tubos. Estos consisten en una cámara cerrada a través de la cual pasa una serie de tubos. Para diseñar un intercambiador de calor es necesario relacionar la transferencia total de calor con cantidades tales como temperatura de entrada del fluido, temperatura de salida del fluido, coeficiente global de transferencia de calor y área de transferencia de calor. Los tubos a través de los cuales fluye el líquido refrigerante pueden ser rectos, en cuyo caso están expandidos en placas de tubo a cada lado de la cámara, y en forma de U, en cuyo caso solo requieren de una placa de tubo. En esta imagen tenemos un intercambiador de calor, el esquema de un intercambiador de calor de cascos y tubos en forma de U, los tubos, a lo que me refiero. Con el fin de aumentar, no con el fin de aumentar, con el fin de reducir, mejor dicho, el tamaño del intercambiador de calor y aumentar la capacidad de transferencia de calor de la unidad para un tamaño determinado, se puede aumentar el número de pasos de fluido a través de esta unidad, como vemos en las figuras. Asumiendo un flujo de masa constante de refrigerante, la consecuencia principal del incremento del número de pasos es el aumento significativo de las pérdidas de presión del lado de los tubos y por tanto una necesidad de potencia de bombeo ligeramente superior. En contrapartida, esto lleva a un incremento en el coeficiente de transferencia de calor. Para un intercambiador de calor sencillo de cascos y tubos, en el que se verifique cambio de fase, la distribución de temperatura está dada según las gráficas que estamos viendo y la tasa de transferencia de calor al agua de refrigeración en el condensador o intercambiador de calor estará dada por esta expresión, en donde la diferencia de temperaturas adecuada sigue siendo la diferencia de temperaturas media logarítmica. Mediante la determinación de la tasa de transferencia de calor a través de un pequeño intercambiador de calor y la integración a lo largo de su longitud, se puede derivar la expresión de la diferencia de temperatura media logarítmica, como bien habíamos determinado el semestre anterior. Un efecto bastante desfavorable en los intercambiadores de calor, especialmente en los condensadores, es el efecto del aire u otros gases incondensables en el mismo. Un obstáculo que se presenta en los intercambiadores de calor es que el aire produce una reducción considerable en el coeficiente de transferencia de calor. 1% por masa de vapor, por masa de aire, mejor dicho, en el vapor, reducirá a la mitad prácticamente el coeficiente de transferencia de calor en la superficie. Claramente, esto es indeseado en los intercambiadores de calor y
requiere de algún método de extracción o venteo. Entonces, ¿cómo vamos a remover el aire de los sistemas de condensación? Existen varios sistemas. El que vamos a ver hoy son los venteos de aire de presión balanceada, que son recomendados normalmente para la remoción de aire de sistemas de vapor. También existen sistemas de venteo de aire tipo parbimetálico, sin embargo estos no son tan recomendados debido a que la temperatura de apertura de la válvula es más o menos fija, restringiendo bastante la temperatura de operación. Los venteos de aire de presión balanceada poseen un elemento que normalmente posee una mezcla basada en el alcohol. Esta mezcla ha sido cuidadosamente seleccionada para que hierva a una temperatura específica por debajo del punto de ebullición de la solución con la que estamos trabajando. Podría ser, por ejemplo, agua. Cuando la temperatura se aproxima al punto de ebullición del agua a cualquier presión, esta mezcla que estoy indicando ahora comienza a ebullir, lo cual genera la expansión del elemento X, como se lo conoce. Esto se expande empujando la válvula hacia el asiento y cerrando el venteo del aire. Este mecanismo responde de manera rápida a las diferencias de temperatura eliminando virtualmente el escape de vapor. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? El objetivo general, analizar variables relacionadas a las operaciones de transferencia de calor en intercambiadores de calor de pasos múltiples y evaluar las características operativas del equipo. Los objetivos específicos, demostrar habilidad en el manejo del equipo, determinar el efecto que tiene el aumento de la velocidad de flujo y el número de pasos a través de los tubos de un intercambiador de calor de cascos y tubos en el coeficiente global de transferencia de calor, y demostrar que existe un aumento en el rendimiento en un intercambiador de calor debido al aumento en el número de pasos a través de los tubos a una tasa de flujo constante. El equipo que vamos a utilizar es el intercambiador de calor de cascos y tubos de Evigon, que básicamente se compone de un medidor de presión, un manómetro de Bourdon, un colector intercambiable, que es esta superficie blanca que estoy mostrando ahora, una serie de deflectores dispuestos por encima del agua que está cubriendo la resistencia eléctrica, una válvula de purga, un flujómetro de agua del condensador, la cámara de vapor, este es el condensador propiamente dicho, el distribuidor y una válvula de distensión. Esta es la fotografía del equipo. Y básicamente la cámara de vapor es un cilindro de paredes gruesas con extremos acampanados y recintos de PTFE, que es politetrafluoruro de etilo. La placa inferior tiene un elemento calentador eléctrico que convierte agua en vapor a una tasa determinada por la potencia de entrada eléctrica. La cámara posee 3 deflectores para reducir la salpicadura que resulta en la ebullición. 3 colectores de PTFE permiten el paso único, paso doble y cuádruple a través de los tubos del condensador, y que en el laboratorio vamos a ver cómo intercambiarlos y que son estos. El elemento calefactor, como ya les había dicho, es una bobina de 3 kilowatts con protección térmica. El condensador está compuesto por una serie de tubos en U
fabricados con un diámetro interno de 5/6 pulgadas, soldados a una placa en el extremo superior. El sellado en el colector de los tubos y en la placa superior se hace por medio de juntas denominadas O-rings. El interruptor de presión es de tipo diafragma, conectado a través del colector de tubos a la cámara de vapor y apagará el suministro eléctrico en el elemento calefactor si la presión de la cámara de ebullición excede aproximadamente 5 kN por metro cuadrado. El equipo dispone asimismo de una válvula de seguridad que opera con un muelle acoplada a la tubería superior de la cámara y está sujetada para descargar cuando la presión excede 10 a 15 kN por metro cuadrado. Quiero que verifiquen en el catálogo del equipo cuál es este dispositivo. Es el que se encuentra en la parte superior y opera con un fuelle. El funcionamiento. El equipo dispone de un control de calentamiento, que voy a indicar ahora, que es este. Girándolo en sentido de las agujas del reloj, se incrementará la salida de calor hasta un suministro máximo de 3 kW en la bobina. También disponemos de una válvula de control de flujo de condensado situada adyacente al medidor de flujo de agua de refrigeración y un interruptor que es este botón negro, que presionándolo cuando se requiere un reajuste antes de hacer funcionar el elemento calefactor. Este interruptor debe de ser presionado cuando, primero, se encienda la unidad y segundo, después de que el interruptor de corte de presión ha funcionado. Esto se verifica por un sonido que emite el equipo como si fuese que está haciendo un corte. También requerimos presionar el interruptor negro después de que ha funcionado la protección térmica del elemento calefactor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Muy bien. La parte 1 es la demostración del aumento en el rendimiento del intercambiador de calor debido al aumento en el número de pasos a través del tubo a una tasa de flujo constante. Entonces, primero que nada es verificar el nivel del agua en la cámara es correcto, o sea, cubriendo totalmente la resistencia, casi llegando al deflector, al primero de los deflectores. Vamos a insertar el colector de 4 pasos por los tubos que está indicado por 4 ranuras, 1, 2, 3, 4 ranuras en los lados y hacer funcionar la unidad durante aproximadamente 3 a 5 minutos. A toda potencia calefactora, el máximo flujo de agua en el condensador para calentar todos los componentes y reducir la condensación en el cristal, cosa que nos arrojaría errores. Esta unidad opera con un sistema de refrigeración por compresión mecánica externo de forma similar a la unidad de transferencia de calor de ebullición. Por tanto, conviene, antes de iniciar la práctica, cargar un poco de hielo en el tanque receptor de la unidad para enfriar más rápido el agua. Vamos a retirar el aire que se encuentra en la cámara de ebullición levantando directamente la válvula de distensión de presión. Van a sentir un sonido como si fuese que se está liberando evidentemente vapor a la atmósfera. Y con la máxima tasa de flujo en el condensador, debemos obtener condiciones estables a una temperatura del vapor de aproximadamente 100 grados y anotar todos los datos que da el equipo. Vamos a reducir el caudal de agua de refrigeración, dejar que el sistema se estabilice y anotar los resultados. Sin ajustar el control del calentador, vamos a parar la unidad y vamos a reemplazar el colector de 4 pasos por el colector de 2 pasos que está indicado por 2 ranuras a los lados.
Vamos a ajustar de vuelta el control del calentador, poner en funcionamiento de la unidad, asegurarnos que todo el aire haya sido expulsado, abriendo la válvula de purga y de nuevo hacemos funcionar el equipo a condiciones estables. Establecemos un caudal de agua de refrigeración correspondiente al primer test que realizamos con el colector de 4 pasos y anotamos los datos. Y repetimos los tests para diferentes caudales y luego colocamos el colector de paso sencillo o de un paso por los tubos. Las referencias bibliográficas para esta práctica son estas. Tengan mucho cuidado a la hora de operar el equipo por las superficies calientes y si tienen dudas, por favor, con los profesores.